Se trata de Andrés Servín. Es presidente, es analista internacional, presidente de CRIES, coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales. Acaba de lanzar su libro Guerra y Transición Global, cómo se gestó la guerra en Ucrania y cómo nos afecta. Es antropólogo y doctor en ciencias políticas, presidente emérito del Instituto Venezolano de Investigaciones Económicas y Sociales. Andrés, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gusto tenerte en el programa. A ver, Dire, si me acompañás, me hacemos un plano. Este es el libro que te acabo de hablar. Ahí está. Guerra y Transición Global, cómo se gestó la guerra entre Rusia y Ucrania. Acaba de ser publicado. Tiene días está fresquito. Sí, este libro. sí. Pero muy interesante. Vos tenés el tuyo también, ¿no? Sí, me trajo No te Andrés voy a uno. prestar Muchas esto, gracias, ¿no? Andrés. Andrés, vamos a hablar de esto. También te vamos a preguntar algunas cosas de Venezuela. Conoces mucho de Venezuela, porque todo este altercado del avión iraní tiene que ver mucho con lo que pasa con Venezuela y el gobierno de Chávez y la relación con el mundo. Pero hablemos de la guerra, en principio. Esta bajada que tiene tu libro, ¿cómo se gestó la guerra en Ucrania y cómo nos afecta? ¿Cómo lo puedes resumir? En forma muy resumida, lo que hemos visto es que en los últimos 10 años se han ido acumulando las tensiones entre Ucrania y Rusia. La expansión de la OTAN hacia el este no ha ayudado y la reacción de Putin ha sido desatar lo que él llama esta operación especial, que en realidad es una guerra. Más allá de lo que implica la guerra en sí, con todo la parte más brutal y menos humana, lo que es importante entender es un poco el trasfondo de cómo se fue gestando esto. Entonces el trasfondo yo lo vengo siguiendo hace años. Hay un trasfondo que miramos con la mirada occidental y es cómo se ha ido articulando o rearticulando en realidad la alianza entre los europeos y Estados Unidos. Y esta rearticulación de la alianza, que se expresa en la reunión esta que hubo de la OTAN, inclusive del G7, tiene mucho que ver con un logro de la administración Biden, comparativamente con lo que fue la administración de Trump, que desarmó toda esta alianza, ¿no? Ahora se recuperó la alianza, no solamente se recupera la alianza, sino que está mirando enfrentar a Rusia y además está mirando más allá hacia lo que está pasando en Asia y cómo enfrentar a China. Y por eso a estas reuniones asistieron, particularmente en el caso de la OTAN, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, esta es la parte del mundo que vemos desde aquí. Ahora, la otra parte es la reacción, por un lado, de Rusia, que ya estamos viendo en esta guerra cruenta, y por otro lado, la reacción de China, que dice muy claramente que de ninguna manera va a aceptar alianzas militares que la amenacen. Y esto se sintetizó recientemente en las 3 reuniones que se produjeron. Por un lado, G7, OTAN del lado occidental, pero previo a esto estuvieron los BRICS. Claro. Y en los BRICS sí hubo definiciones bastante interesantes, particularmente frente a las sanciones de Occidente a Rusia y las repercusiones internacionales. Porque los BRICS dijeron, bueno, primero vamos a avanzar en la cooperación económica, vamos a avanzar en la creación de acuerdos de libre comercio, pero inclusive hubo un planteamiento que ya se viene asomando sistemáticamente, vamos a empezar a desdolarizar nuestras economías, y esto fue algo que planteó Putin, con la intención de alguna manera deslindar sus economías de las economías de Occidente. Entonces, en este contexto estamos como frente a 2 bloques que se van conformando con mucha claridad, una en el ámbito euroasiático y otra en el ámbito occidental, y hay una serie de países que no necesariamente están alineados ni con unos ni con otros. Y esta es la gran interrogante porque en torno a esto es que se está desatando también toda una tensión y una lucha para ver cómo se incorporan distintos actores a estos 2 bloques. El ejemplo que podemos tener en cuenta es precisamente cómo algunos actores asisten al BRICS, inclusive aspiran a incorporarse al BRICS, y por otro lado también asisten al G7 en representación de, en este caso, de una asociación de estados latinoamericanos. Argentina. Es obvio, a eso estaba apuntando. Entonces, aquí es donde también tenemos... El presidente Alberto Fernández preside la CELAC, por eso. Por eso, a eso me estaba refiriendo. No quería mencionar a nadie en especial, pero bueno, ustedes me entendieron el sobreentendido.
Entonces, en este contexto, aquí la gran dificultad que se nos plantea en América Latina, más allá de estas situaciones coyunturales, es cómo nos vamos a ubicar frente a la creciente competencia y tensión entre los dos bloques y si nos vamos a alinear con algunos países que no se alinean, valga la redundancia. Caso de la India, de los países del sudeste asiático, que están con unos y con otros y se benefician de lo mejor de ambos mundos. Pero, y acá viene la pregunta fuerte, ¿no? Días atrás en la Cumbre de las Américas, el propio Joe Biden le dijo a todos los presidentes que estaban presentes que el Departamento de Estado tenía información de que Rusia podría utilizar armamento nuclear, ¿no? Y que si Rusia hacía eso, iba a obligar a Estados Unidos a involucrarse directamente, no con apoyo económico o logístico a Ucrania, sino a involucrarse, y a varios países de Europa Occidental, a los países más fuertes, Gran Bretaña, Alemania, Francia. Y eso se llamaría Tercera Guerra Mundial. Obviamente. Digo, no queda otra. Obviamente. ¿Estamos lejos, cerca de eso? Lo que dijo Biden fue, yo digo, si se lo dijo a Biden al resto de los presidentes americanos en una cumbre, algo de información deben tener, digamos, algo de cierto debe haber detrás de esto. A ver, potencialmente está la capacidad de que esto suceda el Armagedón y tengamos una tercera guerra mundial que tiene implicaciones muy dramáticas para todos. Para todos, claro, por supuesto. Pero la realidad es que hasta este momento lo que estamos viendo es que se está desarrollando una guerra híbrida más en el plano convencional, en donde sí hay un gran apoyo y una gran inversión económica y militar de Occidente en apoyo a Ucrania, por un lado, y por otro lado, una guerra de carácter, insisto, convencional por parte de la Federación Rusa en el caso de Ucrania, que suena inclusive, tiene algunas connotaciones de guerra civil por momentos, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque es un tema más delicado. Pero lo cierto es que ambas partes señalan que podrían ser utilizadas armas nucleares. Ahora, hasta ahora no hemos visto ninguna señal concreta en ese sentido, lo que sí se están testeando otro tipo de armas. Y aquí entro de nuevo con el tema fundamental, y es que hay una preocupación en Occidente no solamente por el armamento nuclear, sino, y esto fue muy claro en la reunión de la OTAN, sino por la convergencia de China y Rusia y la posibilidad de que... Claro, que China se involucre también, claro. Y China ha sido bastante drástica. Antes de que terminara la reunión de la OTAN, un vocero del gobierno chino expresó su repudio a muchas de las cosas que estaban planteando, en particular al hecho de que convirtieran, como en la OTAN lo convirtieron, a la República Popular China en un desafío para los intereses occidentales. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a ver la parte occidental, me parece muy bien porque somos parte de Occidente, pero tenemos que entender, y en eso estamos con estos libros y otras cosas que estamos haciendo, tenemos que entender la otra parte, que muchas veces no nos resulta tan accesible como es el mundo euroasiático, el mundo del Indo-Pacífico, y que en los próximos años va a ser determinante, inclusive por más que se mantenga así como está la situación en el escenario europeo y la guerra se mantenga en el caso de Ucrania sin mayores avances de lado y lado, ¿no? Andrés, vamos a esa parte del mundo que a veces no vemos. ¿Cómo está interpretando la sociedad civil rusa esta guerra en Ucrania? ¿Compra el discurso del Kremlin y de Putin, que es como una especie de cruzada nacionalista contra un Occidente que amenaza su estilo de vida, o no compra ese discurso? Lo que pasa es que tenemos dos fenómenos que se han combinado. Por un lado, ha habido una creciente fuga de personal capacitado de clase media de la Federación Rusa, pero por otro lado ha habido un incremento del apoyo de los ciudadanos rusos a la posición de Putin. Entonces hay estos dos elementos que están presentes, y el tercer factor que hay que tener en cuenta cuando hablamos del apoyo o no a Putin es que hasta ahora la oligarquía rusa que ha surgido al calor de los gobiernos de Putin, no de Yeltsin, ha aceptado la nueva situación y se está adaptando a las sanciones occidentales para seguir haciendo negocios. La oligarquía rusa que nació bajo la sombra de Yeltsin es la parte corrupta de ese sector económico, ¿no?, de Rusia. Sí, pero a ver, yo no me atrevería a decir que unos son corruptos y otros no son corruptos. Claro, sí, por supuesto, pero tenían esas características, sí, ¿no? Los nuevos ricos de la caída de la... Correcto. Esta oligarquía
depende estrictamente de Putin y tiene su relación directamente con Putin. No es la oligarquía de Yeltsin que se apropió de los bienes del Estado soviético y con eso se enriqueció con un alto grado de corrupción, ¿no? Argentina tiene esta posición, hoy habló el presidente, ¿no? Sí. Leandro, habló el presidente con Habló el Zelensky, presidente, ¿no? una comunicación telefónica con Zelensky, el presidente de Ucrania. Bueno, el gobierno argentino ha tenido posiciones contra la guerra a pesar de que tiene una relación muy íntima con el gobierno de Vladimir Putin. No sé si el gobierno argentino o el kirchnerismo, pero Alberto Fernández en febrero visitó el Kremlin y le dijo a Putin, vengan, ingresen a Latinoamérica, que somos la puerta para desparramarse por Latinoamérica. Yo el otro día lo comentaba, de hecho lo escribí en el diario, digo, ¿cómo se habrá sentido Alberto Fernández cuando Biden contaba eso de la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo se habrá sentido observado por el resto de los presidentes americanos que estaban presentes en esa cumbre, ¿no? Porque él justamente lo había invitado a Putin a ingresar a Latinoamérica por Argentina. Pero, ¿cómo nos va a afectar a nosotros esto en la medida que Argentina tenga posiciones ambivalentes respecto a la guerra? ¿Podemos tener sanciones de parte de Occidente, de las grandes potencias de Occidente? ¿La pueden dejar pasar porque no somos un actor importante? Bueno, en primer lugar, lo último es lo más acertado, es decir, desde el punto de vista de nuestro peso estratégico, ni Argentina ni América Latina interesa mucho. Interesa mucho. Sí. Brasil sí, México también, sí. Nosotros también deberíamos, pero en principio eso no implica un peso determinante desde el punto de vista estratégico. Entre otras cosas, no nos olvidemos porque esta es una región, una zona de paz, donde no hay armas nucleares. Entonces, el interés está concentrado en el caso de una confrontación estratégica en las áreas en donde existen actores con capacidad nuclear. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que estamos frente a una gran oportunidad, porque con el incremento de los precios de los cereales, de los combustibles fósiles, de los fertilizantes, dada la guerra, bueno, hay unas cuantas ventanas de oportunidad para las economías latinoamericanas en general y para la Argentina en particular si supera alguna de las dificultades que se están presentando. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos trabajado con un grupo de intelectuales latinoamericanos en un planteamiento muy claro, que lo que hay que mantener es un no alineamiento activo, es decir, bueno, trabajar con todos, aprovechar las oportunidades y desarrollar nuestras capacidades en una coyuntura que puede resultar favorable para América Latina si América Latina logra tener una visión conjunta sobre cómo insertarse en este nuevo sistema internacional que está emergiendo en este momento. Y ahí están las dudas. ¿Vamos a lograr eso? ¿Cuáles son los mecanismos? Algunos hablan de que la CELAC podría en algún momento convertirse en otra cosa, pero hemos visto un historial de la CELAC que no es demasiado alentador. Cuando se formó la CELAC, por ejemplo, un elemento fundamental era que tuviera algún tipo de estructura y el sistema económico latinoamericano, que es un organismo en el que yo he tenido oportunidad de trabajar, tenía la capacidad de convertirse en una secretaría económica que asesorara en las cumbres y a los presidentes en cómo orientar esta inserción internacional. Y sin embargo eso como que se barrió debajo de la alfombra y se siguió con el personalismo de las cumbres de los presidentes, claro. ¿no? Hoy no hay un liderazgo claro en la región. En los 2000 estaba el liderazgo de Chávez con su petrodiplomacia, y Lula en Brasil. Hoy no hay un líder claro tampoco en la región. No, está claro que no hay un líder claro y hay muchas expectativas. Ni siquiera hay un patrón ideológico, ¿no? Está muy mezclado todo. Sí, además el factor ideológico se desdibujó. Hay algunos que dicen, bueno, estamos volviendo a la marea rosa de principios de este siglo, pero yo lo veo poco probable porque hay una gran heterogeneidad, inclusive desde el punto de vista ideológico, mismo en la izquierda como en la derecha. Claro. Pero sí hay una gran expectativa de que una posible victoria de Lula, yo creo que es una expectativa errónea, pero que una posible victoria de Lula en Brasil permita de nuevo catalizar y generar un liderazgo que permita que la región se inserte de otra manera. Lula va a tener muchos problemas internos a resolver si gana las elecciones como para estar ocupándose demasiado de la región, pero esto lo veremos más adelante. Andrés, antes de despedirte, yo quería preguntarte algo sobre un tema que, bueno, que tuvo a la Argentina como centro de atracción, que es el famoso avión iraní, ¿no? Que están retenidos los iraníes. El Departamento de Estado hizo una alerta, la Secretaría de Inteligencia de Paraguay
ya avanzó mucho más en la investigación, dijo que son colaboradores de Hezbollah, que incluso el copiloto se hizo un cambio se operó en Cuba para cambiarse su rostro. Bueno, varias pruebas, pero no quiero meterte mucho en el tema en sí del avión iraní, pero preguntarte algo que surgió en los últimos días, que como vos sos conocedor de Venezuela, me parece importante, ¿no? Roger Noriega, el ex embajador Roger Noriega, cuando habló en el Congreso de los Estados Unidos, dijo que Conviasa, la empresa, que es ese pool de empresas de aeronavegación estatal venezolana, era colaboradora del Hezbollah. De hecho, el fiscal Nisman, en la causa AMIA, cuando habla de la infiltración del Hezbollah en Latinoamérica, explica que tiene colaboración de Venezuela a través de Conviasa, que usa sus aviones para transportar elementos, logística, dinero, etcétera, a favor de Hezbollah. ¿Es posible esa teoría que el régimen de Chávez o el régimen de hoy de Maduro, el régimen de Maduro juega de esa manera? Si juzgamos por los antecedentes, hay que entender que durante todo el periodo de Chávez en el gobierno, lo que sucedió es que hubo una estrategia explícita de proyectar la revolución bolivariana al resto de América Latina. Y para eso se recurrió a los aliados internacionales que se podían haber recurrido en aquel momento, y ahora, de alguna manera, Maduro continúa en esa línea. Lo que pasa es que esto sí también contrasta con una situación muy particular, que es esta de la negociación. Pero a ver, pregunto. Sí. ¿Qué pueden tener de común el régimen de chavista con el iraní? El odio a Estados Unidos puede ser, el enfrentamiento del mundo a Estados Unidos puede ser. Puede haber después negocios, puede haber dinero en el medio, porque después uno es un régimen islámico, religioso, autoritario, y el otro se suponía, bueno, es una dictadura, pero se suponía que tiene otra característica ideológica. Bueno, parte de la herencia de Chávez muy claramente es el antiimperialismo. Antiimperialismo, claro. Y ahí hay una coincidencia, porque desde luego Irán se ve muy afectado por las sanciones impuestas por Estados Unidos, entre otras cosas, ¿no? Pero además yo sí concuerdo en que es altamente probable que haya una serie de negocios, porque toda esta proyección bolivariana sí generó muchísimos negocios con muchos socios distintos, más allá de las ideologías inclusive. Entonces, yo vuelvo a esta coyuntura en la que estamos viviendo en este momento. ¿Se puede abrir un diálogo efectivo entre la oposición y Maduro, como se pretendía, a través de México, la participación de México, para algún tipo de elecciones medianamente transparentes y libres que puedan llevar eventualmente a sectores de la oposición a posiciones de poder? Bueno, esta es la gran pregunta. Hoy lo que vimos es que Maduro le dijo que no a la liberación de un preso político norteamericano, norteamericano en Venezuela, a los enviados de Biden. Pero por otro lado hay como una especie de nerviosismo por parte de Estados Unidos y de Biden de recuperar la relación con Venezuela en función del petróleo que les hace falta a raíz justamente de las sanciones con Rusia. Entonces este es un círculo que se cierra. Claro, hay intereses económicos que hacen que hasta Estados Unidos haga la vista gorda en algunos temas. Pero me dio la impresión que con el tema de la cooperación con organizaciones terroristas islámicas, ahí Estados Unidos no negocia. No da la impresión de que sea un lugar que... No, ahí no negocia. Lo que pasa es que ahí de nuevo empieza a manifestarse las formas de alineación distintas a las occidentales. Claro. Y no nos olvidemos que Irán es uno de los posibles miembros nuevos de los BRICS, que Irán ha conformado una especie de alianza triple cada vez más cercana con China y con Rusia, inclusive sustituyendo por momentos a la India como un factor de peso. Y bueno, hay toda una dinámica en donde Irán está asumiendo un papel crecientemente protagónico en el ámbito no solamente de Medio Oriente, sino en el ámbito euroasiático en general. Y esto tiene sus reflejos en cuanto a cómo se buscan y se establecen alianzas y vínculos en el ámbito latinoamericano. Nosotros en esto desde luego somos los peones del juego de ajedrez, pero somos de alguna manera peones que sí vale la pena tratar de reclutar en este muy complejo juego. Yo diría que más que de ajedrez, como el juego de los chinos del Go es mucho más claro para explicar lo que está pasando con esta complejidad en la que estamos metidos. Gracias, Andrés, por tu visita. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la promoción del libro. Vamos con el libro de vuelta para despedirlo a Andrés Servín, que siempre es muy amable con nosotros. Siempre